Gracias, Señor, porque en ti está nuestra fortaleza. Señor, porque nunca nos prometiste que estaríamos sin ningún problema, pero sí nos prometiste que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ayúdanos, Señor, a descansar en la promesa de que tú nunca nos desamparas, que tú nunca nos has dejado, que tu brazo nunca se ha cortado para mostrar misericordia para con nosotros. Gracias, bendito Dios. Iglesia, dele las gracias al Señor. Abra sus labios, dele gracias al Señor. Gracias, Señor. A ti te loamos, a ti te bendecimos. Te ruego que tu palabra pueda hablarnos hoy, que pueda llenar nuestros corazones, que podamos ser hacedores más que oidores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, iglesia. El Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Dios es bueno, ¿verdad? En todo el tiempo de nuestras vidas, Dios es bueno. Bien, amados, pueden tomar asiento los que siguen de pie. Desde el miércoles comenzamos la nueva temática que se llama la vida en el Espíritu. Y es motivado, el pastor Ender Vargas, guiado por el Espíritu Santo de Dios, ha querido dar continuidad, por decirlo así, a la temática del mes de junio. Y ahora, durante todo el mes de julio, vamos a estar estudiando los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. El miércoles comenzó el pastor Neil hablando sobre el don de profecía y sobre el fruto del amor. Y hoy me corresponde hablar sobre el fruto del gozo y el don de lenguas e interpretación de lenguas. Por eso he titulado este mensaje, Gozo que fortalece, lenguas que edifican. Y quisiera que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 10 al 12. Y leemos la palabra de Dios que dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor puede hablarnos hoy a través de su palabra. Ahora se pueden preguntar, pastor, ¿qué quiere decir o qué tiene que ver ese texto con el gozo y con el hablar en lengua? Voy comenzando, no se lo puedo explicar de una vez. Aguántese ahí. Hay un pensamiento de un pastor llamado Charles Spurgeon que él decía, el gozo es la bandera que ondea en el castillo del corazón cuando el rey está en casa. Se lo repito. El gozo es la bandera que ondea en el castillo del corazón cuando el rey está en casa. Cuando hablamos del fruto del Espíritu de Dios, fíjense que en el libro de Gálatas se nombra y se menciona a el fruto del Espíritu. Y dice, mas el fruto del Espíritu quiere decir que es un fruto que está compuesto por estas diversas características que vamos a estar estudiando durante todo el mes. Estas cosas que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Pero hay algo interesante, que cuando nosotros creemos en el Señor, cuando el Espíritu de Dios viene a habitar en tu vida, y lo he mencionado en otras oportunidades, este fruto queda dentro de ti. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo le dice a sus discípulos? Tienes que ejercitarte en la vida de piedad. Cuando nosotros vemos el fruto del Espíritu, es un reflejo del carácter de Cristo. Y la vida de piedad del cristiano debe ser un reflejo del carácter de Cristo. Es decir, que cuando yo
pongo en práctica y vivo mostrando y desarrollando el fruto del Espíritu, estoy mostrando el carácter de Cristo. Y es el llamado a lo que todos estamos, o es a lo que todos estamos llamados a hacer, a llevar vidas de piedad y mostrar el fruto del Espíritu. Ahora, cuando hablamos del gozo, que forma parte de ese fruto, el gozo es algo particular, porque nosotros podríamos hablar sobre la alegría, pero la alegría es momentánea. La alegría es algo que me produce una buena noticia. Cuando veo a mi hija que me sonríe, eso me produce a mí una felicidad, una sonrisa. Pero cuando a mí me dan una mala noticia, yo no creo que aquí nadie se empiece a reír. Aunque el venezolano a veces echa chistes en medio de sus adversidades. Pero cuando una mala noticia llega, muy poco probable nos van a ver sonriendo y echando chistes. Amados, y es que el gozo del Señor es algo que perdura y que va más allá de lo circunstancial, va más allá de lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Y es algo que nos trae una paz y un consuelo aún en medio de la adversidad y de la prueba. Por eso es que cuando nosotros tenemos a Dios como Rey y Señor entronado en el trono de nuestro corazón debería y nuestra alma debería tener gozo, paz, consuelo de que el Señor nos sostiene, como cantamos en la canción, quien está en su trono reinando y sosteniendo todas las cosas. Pero la vida en el Espíritu, amado, no solamente son manifestaciones externas de poder, porque muchos nos llama la atención los dones que son, no la palabra escandaloso, pero que sí hacen más ruido o son más visibles. El don de milagros, el don de profecía, de hablar en lenguas, porque son más notables. Pero no solamente eso lo que el Señor nos está llamando, porque el apóstol Pablo en la carta habla de que nosotros debemos anhelar y desear los dones espirituales. Si tú eres creyente, el Señor te ha dado dones. A lo mejor algunos no sabemos cuáles son los que tenemos. Pero el Señor te está diciendo que cuando tú vienes a Él, Él te da, aparte del fruto, te da dones. Te capacita para ponerlo en ejercicio de la obra del Señor, para que tú lo uses para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Pero más de eso, más allá que esos dones, el Señor busca de nosotros una vida marcada por un carácter transformado. ¿Cómo puedo ver yo que tú estás perseverando en el Señor? ¿Cómo puedo ver yo de que tú estás dando fruto de arrepentimiento? Por cómo tu carácter está siendo transformado y moldeado a la imagen de Cristo. ¿Cómo respondo yo ante la adversidad? ¿Cómo respondo yo ante una objeción? ¿Cómo respondo yo cuando alguien me dice algo que a mí no me parece? O cuando escucho alguna injusticia. ¿Cómo es mi reacción si muestro el carácter de Cristo o tengo un carácter volátil? Pero en tiempos de desánimos, en tiempos de crisis y en tiempos de ansiedad, el fruto del gozo se convierte en testimonio y en fortaleza para el creyente. El Espíritu no solo produce frutos, sino que también nos equipa con dones para la edificación y comunión profunda con Dios y nuestros hermanos. Recuerde para qué el Señor le ha dado los dones. No es para usarlos para nuestra gloria, no es para usarlos nosotros para lucirnos. El Señor cuando te da dones es para que tú lo uses en la vida de iglesia. Por eso es necesario congregarse. Porque los dones son para que juntos, el uno con el otro, nos apoyemos y crezcamos hasta la plenitud de la estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Y hoy veremos cómo el fruto del gozo, si va a aplaudir al Señor, hágalo. Y hoy quisiera que podamos ver cómo el fruto del gozo se une al don de lenguas e interpretación para edificación personal, edificación de la iglesia y adoración genuina a Dios. En primer lugar, quisiera hablar sobre el gozo que fortalece al creyente. Vamos a leer rápidamente en Gálatas un pasaje que creo que lo vamos a ver durante todo el mes. Gálatas 5, 22 al 23, dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu
es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol Pablo haciendo un contraste en contra de las obras de la carne. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar cada uno de esta característica que compone el fruto del Espíritu, vamos a poder notar y ver que cada uno de este fruto da una aniquilación total a las obras de la carne. Es decir, yo tengo dentro de mí esa lucha entre la carne y el espíritu, pero yo necesito alimentar más el espíritu para que sea quien domine y esté por sobre la carne. Porque esa es una lucha interna que tú y yo hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que partamos. Si nosotros alimentamos más la carne, ¿quién es el gigante que se va a levantar? La carne. Y cuando la carne se levanta, ¿qué brota? Los frutos de la carne. Pero cuando yo vivo en el espíritu, cuando yo estoy usando los medios de gracia que el Señor me ha dado, que es la oración, el estudio de la palabra, el ayuno, la intercesión, la congregación, la comunión de los santos, amados, cuando yo estoy involucrado en eso, eso hace alimentar mi espíritu y el Espíritu Santo de Dios se aviva en mí de tal manera que yo voy a vivir dominado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando venga un mal pensamiento, quien va a predominar es el Espíritu Santo de Dios. Cuando venga una tentación que quiera dar un mal paso, predomina el Espíritu Santo de Dios. Porque es ese paracleto, es esa guía, es esa persona que está a nuestro lado y que nos jala la oreja, por ahí no es. Aunque a veces le decimos, ahorita no te quiero escuchar. Pero es quien está dentro de nosotros para guiarnos, llevarnos a toda verdad y para que nosotros reflejemos el carácter de Cristo. Y para que cuando venga el día de la prueba y la tentación, podamos vencerla por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué es el gozo del Señor? Y hay que aclarar que el gozo no es una felicidad circunstancial, sino alegría profunda, estable y sobrenatural, aún en medio del dolor, aún en medio del padecimiento. Y cuando leemos el original de lo que quiere decir la palabra gozo, lo traducen como una alegría apacible, como una alegría serena. Es decir, no puede ser que ese gozo, cuando llega la mala noticia, no haga mucha bulla. Porque como le dije, aquí yo creo que casi nadie se va a empezar a reír y a gritar de felicidad cuando le dan una mala noticia, cuando llega un diagnóstico que no esperábamos. Pero el gozo del Señor es el que te va a hacer descansar y saber que es Dios quien te sostiene, quien está en control de todas las cosas y quien es Él que preserva tu vida. Y en medio de la adversidad y de la prueba, tú puedes sentir esa paz y esa alegría serena de que Dios te está sosteniendo y está contigo en medio de la prueba. Por eso el gozo no depende de la circunstancia. El gozo del Señor es permanente en el creyente. Por eso Pablo puede escribir en la carta a los filipenses desde la prisión: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y Pablo escribiendo desde la cárcel, no escribiendo desde un hotel. Regocijaos. Porque pase lo que pase, Dios sigue sentado en su trono y sosteniendo todas las cosas. Porque pase lo que pase, Dios sigue siendo quien te guarda y te sostiene. Decía en el primer servicio que nosotros los cristianos somos los únicos locos que cantamos en un velorio. Y cuando digo locos no es porque lo seamos, sino porque como nos ven. Yo sé que usted ha estado en un velorio de alguien que muere sin Cristo. Y hay una desesperanza y un desconsuelo que no hay nadie aquí que lo pueda tapar. Pero cuando nosotros vamos a un velorio de alguien que partió con el Señor, aunque nos duele su partida física, aunque nos duele el no verlo más, en el lugar se respira esperanza. Porque lo que hizo fue que se nos adelantó en la carrera. Llegó a la meta. Y pronto nos reuniremos con Él y lo veremos.
Por eso es la diferencia y por eso es que tú y yo podemos cantar en medio de la prueba, porque Dios es quien nos fortalece, porque Él es el quien nos da el gozo y nos da la tranquilidad y la esperanza de saber que en Él estamos seguros y estamos tranquilos. Por eso cuando alguien ve y al creyente que se le muere algún familiar y al otro día lo escuchan poniendo alabanzas en su casa, pero bueno, no vas a guardar los días de luto. No. Usted puede guardar el luto, eso no es el caso. Se lo digo porque lo he vivido. Y no vas a guardar el luto, pero ¿el luto acaso me impide yo poder alabar al Señor? ¿El luto acaso me impide que yo pueda adorar al Señor? Y sabe, mejor aún, porque cuando usted en medio del dolor, del sufrimiento, usted se arrodilla a adorar al Señor, usted va a ser fortalecido y renovado. Y el Señor le va a mostrar que lo sostiene, que está con usted. El Señor le va a levantar su espíritu y lo va a avivar. Esto no ignora el dolor. El gozo no ignora el dolor, sino que te hace descansar en medio del dolor. Pero el gozo del Señor nace de la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El fruto del gozo nace de esa intimidad con el Señor, ejercitándolo. Nadie puede decir, el Señor me dio paciencia, pero no me dio amor. No, el fruto lo tienes allí. Ejercítalo. Entonces empieza a mostrar más amor, porque el Señor ya te capacitó. ¿Se entiende? Pero de esa intimidad y esa relación con Dios es que nace ese gozo. Alguien no cristiano no puede entender y comprender este gozo sobrenatural que tú y yo podemos sentir en medio de la prueba. Fíjense lo que dice el Salmo 16:11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, los pies del Señor, hay deleites para siempre. Es en la presencia del Señor, estando allí en comunión, en oración, en ruego, en comunión con los hermanos, que vamos a poder ser fortalecidos y experimentar el gozo del Señor. Pero el gozo del Señor también nace de recordar nuestra salvación. El salmista David, cuando pecó con Betsabé, en el Salmo 51, una de las cosas que él le pide al Señor es: devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando nosotros pecamos, porque cuando hacemos algo que sabemos que no agrada al Señor y el Espíritu Santo de Dios comienza a contristarnos y empieza a prender esa luz, momentáneamente el gozo se va. El gozo de la salvación, porque nos sentimos tan indignos, nos sentimos tan sucios como para acercarnos al Señor. Pero un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo despreciará. Y en los momentos cuando tú y yo fallemos, es a los pies del Señor donde tenemos que correr. Y poderle decir: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Fíjense cómo el profeta Isaías lo dice. Y en aquel día dirás: te doy gracias, oh Señor, porque aunque estabas enojado conmigo, tu ira se ha apartado y me has consolado. Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por ti y por mí es un corazón que vivirá con gozo en plenitud. Un corazón, porque muchas veces el gozo lo perdemos por la ingratitud. Porque no tengo lo que
yo quiero en el momento. Porque me enfoco más en lo que no tengo que en lo que Dios me ha dado. Y no agradezco los destellos de gracia y de misericordia que Dios me ha mostrado con todo lo que me ha dado y sus bondades. Y cuando hay un corazón ingrato, nace la falta de gozo. Porque no estoy satisfecho en Dios. Pero cuando yo vivo con un corazón agradecido, entendiendo, como dice la Escritura, que yo antes era su enemigo y que cuando yo era su enemigo, Él envió lo más valioso del cielo para que tú y yo podamos tener vida. Envió a su Hijo para morir en la cruz, para entregar hasta la última gota de sangre, pero resucitar al tercer día para que tú y yo ahora seamos llamados hijos de Dios. Y si cuando éramos enemigos nos dio lo más valioso del cielo, ¿cuánto más ahora no nos dará todas las cosas ahora que somos hijos? Conforme a su voluntad. Pero el gozo del Señor, amado, te permite enfrentar las pruebas con esperanza. En enero tuve la bendición de poder predicar sobre el libro de Habacuc y veíamos cómo en el contexto de lo que pasaba en la ciudad, que venía un juicio de parte de Dios sobre la ciudad a causa de su infidelidad y de lo que había sucedido. Y Habacuc, una especie de oración que le reclama al Señor: ¿hasta cuándo voy a clamar y tú no me oirás? Habacuc le dice que ¿por qué van a suceder esas cosas? Pero en medio de todo eso, el Señor viene y entra en la ecuación y le responde a Habacuc. Y comienza a hablar con él y le muestra la gloria de Dios. Y cuando Habacuc ve esa grandeza y majestad y la gloria de Dios, su teología cambió. Dijo, ya va. Si esa es la magnitud del Dios que me sostiene, no importa lo que venga, yo puedo resistirlo. Si esa es la magnitud del Dios que me ama y que me sostiene durante el quebranto y sobre el desastre que vendrá a la ciudad, yo puedo descansar tranquilo porque es más poderosa que todo esto. Y por eso él puede decir en Habacuc 3, 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque me podrás quitar todo, pero hay algo que nunca me podrás quitar, que es al Señor. Nunca me podrás quitar el Espíritu Santo de Dios. Nunca me podrás quitar el gozo del Señor, que es quien me fortalece. Y nosotros podríamos ver ejemplos en la Escritura como Pablo con Silas en la prisión. Ustedes se imaginan a esos hombres y váyase a las prisiones de aquellos tiempos que estaban hechas para torturar. Pablo y Silas, encadenados por predicar el evangelio, estaban en la prisión y comenzaron a cantar. Ahí te van esos locos, pues. En medio de la prueba y la adversidad, de nuestros labios brotan quejabanzas o brotan alabanzas. ¿Qué está saliendo de nuestros labios cuando viene la prueba? O cuando las cosas no pintan como nosotros las esperábamos. Y dice que el apóstol Pablo y Silas comenzaron a cantar en la cárcel y se estremeció todo el lugar y fueron liberados. Porque cuando el pueblo de Dios lo alaba con corazón genuino y sincero, en medio de la adversidad el Señor se manifiesta y muestra su gloria. Y vemos también a los discípulos cuando estaban en la ciudad predicando y dice que los judíos comenzaron a perseguirlo por lo que estaban predicando y los querían apedrear, y ellos salieron de la ciudad y dice que salieron con gozo porque los estaban persiguiendo por la causa de Cristo. Pero muchachos, si casi te pegan una piedra en la cabeza y sales gozoso, sí. Esto el mundo no lo puede entender. Salieron gozosos por la causa de Cristo y porque el evangelio de Cristo estaba siendo expandido. Es un gozo, amados, que va más allá de todo entendimiento. Es un gozo que va más allá, una paz, una tranquilidad, una felicidad apacible, que va más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Y yo sé que aquí muchos lo han podido experimentar. Pero ¿cómo podemos cultivar este gozo, amado? En primer lugar, permaneciendo en Cristo y en su palabra.
El pasaje que leíamos en el comienzo, el Señor Jesús le dice, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes me aman y estarán en mi Padre y yo los amo a ustedes. Es decir, nosotros estamos resguardados, asegurados en Cristo Jesús. Estamos en sus brazos, escondidos y guardados. Pero dice el pasaje, estas cosas os he hablado, todo esto de llevar fruto. ¿Se acuerdan? Juan 15, el Señor les está hablando sobre que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y que todo el que está arraigado a esa vid tiene que dar fruto. Y dice que si no da fruto, el mismo Padre que es el dueño de la viña, lo dijeron ustedes. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y este gozo cómo se va a manifestar? En que nos amemos los unos a los otros. Otra de las formas es practicar la gratitud en todo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Tesalónica, que le está diciendo, orad sin cesar, sean agradecidos en todo. No cuando les pasen las cosas buenas, no cuando les pasen las cosas que ustedes planearon, sino que todo lo que sucede bajo el cielo está dentro de la soberanía de Dios. Descansa en el Dios que lo sostiene, que lo resguarda y que lo cuida. Practicar la gratitud en todo. Gratitud por las pruebas. Sí, porque probablemente en las pruebas tú vas a conocer más al Señor. Porque en las pruebas, como dice el profeta en Oseas, te llevaré al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Porque el bullicio de la ciudad, del día a día, del trabajo, a veces nos hace olvidar el amor de Dios y nos hace olvidar la intimidad con Dios. Y Dios tiene que ponernos un freno en nuestra vida para recordar que todo lo que tú y yo somos y todo lo que tú y yo tenemos es por la única gracia y misericordia que Él ha derramado en nosotros. En tercer lugar, ¿cómo podemos cultivar el gozo? Enfocando nuestra mente en lo eterno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso traigo de nuevo a Charles Spurgeon, que decía, el gozo en el Señor es la señal de un corazón en comunión con Él. Porque mientras más cercano tú estés del Señor, mientras más arraigado tú estés a Dios, más difícil será que una prueba pueda conmoverte o que una prueba pueda sacarte del paso, porque vas a poder permanecer firme, porque el mismo Dios es el quien te ha dado el poder para sostenerte. En segundo lugar, hablamos del gozo del creyente. Ahora hablemos sobre las lenguas que edifican. Y ese es un tema bastante controversial, ¿verdad? El don de lenguas ha sido un don demasiado abusado, como otros de los dones, como el don de milagros, de sanidades. Pero yo les decía el mes pasado cuando me tocó predicar, no permitamos que el abuso enfríe nuestros corazones y nos haga negar de la realidad de que el Espíritu Santo de Dios da dones. Ahora, entendamos cómo son estos dones para que lo hagamos bíblicamente. Bien, el don de lenguas. Aquí voy. El don de lenguas es hablar a Dios en un lenguaje no aprendido. Es decir, si yo me paro aquí a ustedes a hablarles en inglés, no es porque tenga el don de lenguas, es porque puedo hablar inglés. Lo he estudiado. No soy el experto bilingüe, pero puedo defenderme.
Eso no sería don de lenguas. El don de lenguas es que el Señor lo pone para un propósito, para su gloria, nunca para enaltecer a nadie ni a ningún hombre, ni para que nosotros llevemos aplauso. El Señor lo hace para que su nombre sea glorificado o para dar un mensaje específico para fortalecer y dar aliento a su iglesia. Entonces, el don de lenguas es hablar un idioma no aprendido. Durante toda la escritura, cuando vemos o leemos sobre el don de lenguas, siempre aparece como idiomas. Es decir, no es hablar, y aunque esto suene grotesco, pero no es hablar disparates. No es decir palabras repetidas, continuas, sin sentido. El don de lenguas es un poder que viene de parte de Dios que te hace hablar y decir y proclamar las maravillas de Dios. ¿Se acuerdan Pentecostés? Cuando el Espíritu Santo de Dios descendió con poder, dice que las personas que estaban alrededor, que eran de otras ciudades, escucharon y entendieron las lenguas que le estaban hablando. O sea que estaban hablando en idiomas. Y le estaban entendiendo. Y ellos decían, bueno, pero si yo soy de Persia, ¿cómo ellos pueden hablar mi idioma? Y aparte ellos son indoctos. Ellos no han estudiado ni nada. Si son unos simples pescadores, ¿cómo yo les puedo entender el lenguaje? Vamos, y es mi intención convencerlo a la luz de la Escritura. Vamos a 1 Corintios 4:2. Dice Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Cuando tú estás en tu intimidad y el Señor te hace, si tienes el don de lengua y el Señor te hace hablar en lengua, tu espíritu se está edificando y comunicando con Dios. Ahora, en el momento puede ser que tú no lo entiendas, y ahorita hablamos del don de interpretación de lenguas. Puede que tú no lo estés entendiendo, porque ¿qué dice Pablo? Su espíritu habla misterios. A lo mejor tu espíritu está siendo fortalecido, pero por el momento Dios necesita que tu entendimiento no lo tenga. ¿Se entendió? Tu espíritu es vivificado, pero tu entendimiento, porque nosotros decimos, hoy, ¿qué dije? Ya vamos a entrar para allá. Los veo con cara de pocos amigos. Por eso el hablar en lenguas fortalece nuestra vida interior. 1 Corintios 14:4, el apóstol Pablo dice, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Amado, pídale al Señor hablar en lenguas, porque todos queremos ser edificados, ¿verdad? Pídale al Señor, Señor, hazme hablar en lenguas. Pero recordemos en el contexto, Pablo le está escribiendo a una iglesia que tenía un desorden en el culto, en la congregación. Cada vez que se reunían, presumían que todos tenían dones y comenzaba a hacer un alboroto y un desorden dentro de la iglesia. Y algunos hasta imitaban dones. El hablar en lenguas, amado, nos ayuda a orar y a alabar más allá de nuestras limitaciones humanas, porque es nuestro espíritu que se comunica con Dios. Ahora, está la interpretación de lenguas, que el apóstol Pablo también lo habla ahí mismo en Corintios 14. Y fíjense lo que dice, que la interpretación de lenguas nos permite que el mensaje en lenguas sea comprendido para la edificación congregacional. Aquí entró ahora la iglesia. Cuando lo hablo solo, me edifico yo. Ahora, Pablo habla, y ahorita lo vamos a leer, de que yo podría pedirle al Señor que me dé don de interpretación para yo edificarme tanto en mi espíritu como en mi entendimiento. Pero cuando estamos reunidos en la iglesia del Señor y alguien habla en lenguas, tiene que haber un intérprete. Porque así es que la iglesia puede ser, o la congregación puede ser edificada. Vamos al versículo 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero que aún más profetizaran, dice Pablo. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que vale más el que habla en lengua que el que profetiza, o que el que profetiza que habla en lenguas? No, no está hablando de rango. Está diciendo es en el orden del culto, porque el que profetiza, que es predicar, que es hablar lo que Dios ha querido hablar, el que lo hace para edificación de la iglesia, porque toda la iglesia lo va a entender y lo va a comprender. Pero el que habla en lenguas y no hay intérprete, para sí mismo lo está haciendo y la iglesia no lo va a entender y va a decir, ¿y qué pasó aquí?
¿Y qué hicieron aquí? No hay una edificación mutua. Y cuando nosotros nos congregamos como iglesia, es para que entre todos nos edifiquemos. Yo sé que a veces es difícil porque aquí tenemos 3 cultos y termina el culto y tenemos que salir, pero la idea no es que usted venga, se siente, termina, se para y se va. Usted tiene que interactuar con sus hermanos. Es muy probable, porque aquí muchos tenemos casi que silla fija. Es muy probable que los de este lado no conozcan a los de este lado. ¿Sí o no? Es muy probable que hace días hablaba un hermano, no voy a decir el nombre porque está aquí. Pero hace días decía, me senté del otro lado y esa es otra iglesia. Esa es otra gente. Yo, bueno, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Yo tengo 15 años en Filadelfia. Ah, primera vez que te veía. Amados, no pierda la oportunidad de interactuar y de crecer con su hermano, de abrazar a su hermano. Ahora el apóstol Pablo sigue hablando y vamos a Corintios 13, capítulo 14, versículo 13. Le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, el que habla en lenguas, aquí no voy a hablar mucho porque creo que el pasaje está bien claro. Por lo tanto, el que habla en lenguas también debería pedir en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues, si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. ¿Está viendo? Nuestro culto es racional. Nuestro culto es entendible. Y eso es lo que Pablo quiere poner en orden en la iglesia de Corintios. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? El asunto es de amor al prójimo. Porque necesitamos edificarnos todos. Entonces, ¿qué es lo que entre líneas nos están diciendo? Si tú lo haces y lo quieres hacer todo el tiempo para edificarte tú mismo en medio de la congregación y hablar en lenguas duras para que todos te escuchen y vean que tienes el don, pero no hay intérprete, eres egoísta porque te estás edificando tú solo. Sigamos. ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Pablo enfatiza el orden. Si hay lenguas en públicos, deben haber una interpretación. Y si no hay intérprete, no lo dije yo. Se lo voy a leer porque algunos me miraron feo. Ay, pastor, ahora me mandó a callar. Se pasó. Mi lady otra vez me miró feo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 14, 27, 28. Si alguien habla en lenguas, fíjense que el apóstol Pablo no está impidiendo que se hable en lengua en el culto. Pero si se habla en lengua, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno. Fíjense, no es un desorden. Porque lo dice más abajo el versículo, Dios es un Dios de orden, no de confusión. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo podríamos usar el don de lenguas, amados? En oración personal. El don de lenguas te fortalece en tu fe y en comunión con Dios. Podríamos usarlo en la congregación siempre y cuando haya intérprete. Y esto va a ser para edificar a la iglesia y para hacerla crecer. Y sumado que cuando vemos en el pasaje bíblico que se habla en lenguas, se habla para hablar de las maravillas y la grandeza de Dios, no para exaltación de un hombre. Se convierte en adoración espiritual que honra a Dios. Y por eso John Piper dice, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. ¿Por qué? Porque el uso correcto de los dones en adoración es una forma de mostrar nuestra satisfacción y nuestro gozo en Dios. Ahora, ¿cómo conectamos estos dones? Tercer y último punto, vaya a cerrar.
el gozo y las lenguas para nuestra edificación. Amado, el gozo nos sostiene y nos fortalece mientras buscamos a Dios. Las lenguas nos edifican espiritualmente y nos llevan a una adoración más profunda con Dios. Hay una intimidad más cerca con Dios, porque nuestro espíritu está hablando directamente con su Hacedor. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dice? Que le dio aliento. Le dio ese espíritu, el cual le pertenece a Dios, y cuando morimos, vuelve a Él. Entonces, nuestro espíritu está hablando directamente con quien lo creó y se está edificando y te va a fortalecer a ti. Ahora, a nivel personal, orar en lengua fortalece nuestra fe y nos renueva, mientras que el gozo sostiene nuestra perseverancia diaria. Y en el nivel congregacional, con interpretación, las lenguas edifican y animan a la iglesia, y el gozo contagia a todos los creyentes. Cuando aquí entra un hermano con gozo, con alegría, amados, eso se empieza a expandir. Y usted se imagina a todo un pueblo de Dios con gozo, alabando y sirviendo al Señor, poniendo sus dones al servicio para la edificación de la iglesia. Amados, todos los dones son necesarios, y por eso el apóstol Pablo pone un ejemplo de un cuerpo, porque yo no puedo decirle a mi mano que no la necesito. Si a mí me pica el ojo, por más que haga así, no me puedo rascar. Necesito la mano para rascarme. Ahora, el ojo no puede ser mano, ni el ojo tiene que buscar ser mano. Si Dios te ha dado un don, amado, capacítate y utiliza el don que Dios te dio. No forces la barrera en buscar un don que no te dieron. Y no envidies el don de otro hermano. Por más que sea visible y a mí me dieron fue el don de servicio. Dale gloria a Dios en tu servicio al Señor, porque cuando llegues al cielo vas a escuchar: buen siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Porque en el cuerpo de Cristo el único grande debe ser Él, nadie más. Él es la cabeza, Él es el que da las instrucciones, Él es el que da la dirección. Pero si necesito agarrar algo, el ojo es el que me dice dónde está para que la mano vaya y lo agarre. No necesitamos. Tú necesitas el don de tu hermano y tu hermano necesita el don tuyo. Ponlo a beneficio de la iglesia, porque el Señor te va a rendir, te va a pedir que rindas cuentas por lo que te dio. Por eso en Nehemías 8:10, cuando nosotros vemos que el pueblo de Israel llega a Esdras y lee la ley de Dios, y dice que estaban todos de pie cuando Esdras comenzó a leer la escritura, y todos comenzaron a quebrantarse y a llorar porque recordaron sus pecados, recordaron cómo ellos habían ido contra Dios y se habían rebelado, y la palabra de Dios les había traído a memoria su condición, y corrieron y lloraron en arrepentimiento, confesando su pecado ante Dios. ¿Y qué dice Nehemías? Luego de esto: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Tú puedes pecar, tú puedes reconocer que tú eres y que le has fallado al Señor, pero el Señor te dice: en mí hay misericordia, en mí hay perdón. Corre a mí, que yo te daré un banquete y te perdonaré, te restauraré, yo te daré una vida nueva, yo lanzaré tus pecados a lo más profundo de la mar. No te entristezcas, porque mi gozo es tu fortaleza. Por eso es que las lenguas traen reposo y refrigerio para nuestra alma. El gozo nos ayuda a mantenernos firmes, amados. Las lenguas nos edifican, la interpretación nos edifica a nosotros y edifica a la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto, amado? Cultiva el gozo cada día. Agradece, adora y recuerda las promesas de Dios en tu vida. Busca y usa el don de lenguas y pide al Padre con fe. El apóstol Pablo dice que anhelemos los dones del Espíritu Santo de Dios, que oremos y que clamemos, que el Señor nos los va a dar y nos va a responder. Pídele al Señor que te avive, que te llene en plenitud del Espíritu Santo. Usa las lenguas en oración personal para fortalecer tu espíritu, y en la iglesia ora por la interpretación para que el mensaje pueda ser comprendido y edificada a la iglesia. Pero todo esto conéctalo con adoración a Dios. Abre tus labios y adora a tu Señor.
Amados, en conclusión, el gozo del Espíritu te sostiene en todo momento. El don de lenguas edifica tu vida espiritual. Con la interpretación edifica la iglesia. Pero ambos te llevan a una adoración verdadera que agrada a Dios. Porque el fruto del gozo y el don de lenguas e interpretación trabajan juntos para que vivamos una vida en el Espíritu vibrante, fortalecida y llena de adoración verdadera. El gozo nos da fuerza para adorar y servir. Sí, en medio de mi dolor, en medio de mi prueba y de mi llanto, yo puedo servir con gozo al Señor. Y las lenguas nos fortalecen espiritualmente y elevan nuestra comunión con Dios. Por eso Pablo termina diciendo en Gálatas 5:25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.